se esté cociendo nada. Pues es que no ves cómo tienes más información que yo. Que no tengo información. En todo caso la tendrá el director de comunicación de Real Zaragoza, que está ahí, pendiente de los teléfonos también. Vamos a cambiar de tercio y luego seguiremos hablando de jugadores. ¿Qué es lo que hace un preparador físico en un equipo de fútbol profesional? Así resumirte, pues... ¿A qué no te lo esperabas? Sí, pero es muy general. En general, la parte, pues llevar la parte física, ¿no? La preparación física. Intentar cuantificar el trabajo táctico del entrenador y luego intentar que los jugadores pues sean resistentes, sean fuertes, sean veloces y que no se lesionen. Estoy convencido que alguno... que nos ayudó a sumar puntos, ¿no? Yo creo que la parte física ayuda. Y sí que al final, sin la predisposición y el convencimiento de la plantilla, o sin esa parte educacional que se convirtió en convicción para ellos, iba a ser muy difícil. Yo creo que, como dijo Marce, quedó un grupo sólido y que convencido de una idea, es una parte de la idea, y a partir de ahí, bueno, intentamos seguir trabajando y mejorar esa idea. Tengo aquí una serie de preguntas para Marcelino que voy a hacer ahora después de preguntarle a Rubén qué hace un segundo entrenador. Cuando yo empecé con Lucien Miller, por ejemplo, que era el técnico del Real Zaragoza en 1977, pues estaba él que hacía de primero, de segundo entrenador, de preparador físico. ¿Qué hace el segundo entrenador? Bueno, principalmente estar al lado del entrenador. Hoy te pusiste tú, no me dejas. Es que parece su sombra. No, normalmente estar al lado de él. Y bueno, después ayudarle en el día a día, sobre todo transmitir a los jugadores lo mismo que transmite el primer entrenador, un trabajo de visionado de vídeo, del rival, bueno, trabajar al lado de él y bueno, estar siempre cercano y ayudarle en todo lo que él necesita. Pero estás más cercano al entrenador que a los jugadores, ¿no? Bueno, estoy cercano más al entrenador, pero yo con los jugadores tengo muy buena relación. En general con... ¿Te hablan mal de él? Este Marce, que no sé qué, que no sé No, cuántas. pero bueno, siempre te dejan algún recadito, ¿no? Pero bueno, es para que le llegue a él y tal, ¿sabes? Bueno, sí hay un pequeño enlace entre el primer entrenador y los jugadores y sí hay un nexo de unión que a veces el futbolista pues no se atreve a transmitirle a Marce, ¿no? Pero bueno, que con él a lo largo ya de la temporada, pues poco a poco cuando le van conociendo ya saben que pueden ir directamente a él y transmitirle cualquier problemilla que haya. Bueno, ¿qué ambiente ahora hay en el vestuario de Real Zaragoza? Yo diría que bueno, que ahora mismo pues goza de buena salud, tremendamente ilusionados yo creo también con la nueva temporada, hay un grupo humano yo creo que bueno y bueno, se irá ganando con el transcurso de las semanas pues una solidez que yo también creo que nos dará puntos. Estamos conociendo en Aragón Radio y aragonradio2.com cómo son Marcelino García Toral, un jefe era Marcelino, que además estaba mirando con el ojo aquí, porque yo tengo el nombre aquí puesto de los tres para que no se me olvide, pero también tengo aquí las preguntas de los oyentes y estaba mirándolas de reojo, ¿no? Pregunta Kobe. ¿Cómo ha consentido que el día 31 de agosto se acabara el plazo de fichajes y no se reforzara la defensa? Con lo que ha insistido usted. Yo creo que no es un tema de consentir o no consentir. Todos éramos conscientes, no es una petición de Marcelino en concreto. Yo creo que en toda la parcela deportiva del club sabíamos que necesitábamos incorporar jugadores a esa zona. En ninguno de los casos hubo opiniones contrapuestas entre lo que es cuerpo técnico del primer equipo y secretaría técnica, ¿no? No logramos porque mejorar esa parcela, porque aquellas tuvimos diferentes posibilidades, pero dentro de aquellas posibilidades pues buscábamos soluciones que nos resultasen lo suficientemente convincentes, sin precipitación, para lograr mejorar esa parcela. Al final, como antes comentamos, pues bueno, teníamos una opción de un lateral derecho prácticamente confirmada, donde el propio futbolista incluso llamó a un jugador de aquí de la plantilla para decirle que se venía con nosotros, y luego pues es lo que es el fútbol, ¿no? Yo creo que para luego hacer fichajes, primero hay que tener unas ideas concretas, digamos muy determinadas, a través siempre del consenso, y luego hay que tener esa pizca de fortuna o de suerte para, bueno, ese jugador que quieres que se materialice la operación. Creo que esta pretemporada nosotros hemos tenido algunas situaciones donde la suerte no nos ha acompañado lo suficiente, y una de ellas fue pues este último día, como ocurrió con Valera, que bueno, pues
era una posición que sí o sí deberíamos de reforzar, porque Diogo, que es un grandísimo jugador, un grandísimo profesional, pues lleva muchos meses parado y aún le quedan todavía unos cuantos para reaparecer. Si tuviera que hacer un resumen de lo que ha dicho Marcelino en 3 palabras. Me parece un buen futbolista. Creo que nos ofrece varias posibilidades en diferentes posiciones y creo que es un jugador que nos va a aumentar el potencial del equipo en la parcela ofensiva. Estamos francamente satisfechos, el cuerpo técnico y secretaría técnica, de que venga la cita con nosotros. ¿Iba a ser moneda de cambio o usted sabía ya desde hace días que el Real Zaragoza iba a contar en su plantilla con Ángel Lafita? Yo creo que si esto en vez del último día se hubiera hecho 10 días antes, igualmente sería para quedarse con nosotros. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Jolín, yo eso no lo sé. Pues igual se lo ha preguntado al presidente. No, pero bueno, yo hay preguntas que no debo de hacer. ¿Por qué no te hablas mucho? ¿Por qué no te hablas nada? ¿O por qué? No, porque yo estoy hablando con el presidente y con los demás miembros que normalmente hablo del club, que normalmente pues hablo mucho más con Antonio Prieto, con Pedro o con Posner. Y bueno, pues yo pregunto, ¿va a venir la cita? Me dicen que sí, pues tampoco digo, ¿qué día? ¿El martes a las 12 menos cuarto? Pues no. No sé qué día, a mí me confirman hace unos días ya, sabía que la cita iba a venir con nosotros y luego pues cuando el club consideró oportuno su contratación lo hizo. Sí, yo. Creo que es como decir, bueno, cualquiera de nosotros tiene una metodología de trabajo, la metodología de trabajo te da buenos resultados, en este caso un sistema, y sigues insistiendo en él. ¿Por qué? Siempre te preguntas por qué insistes en un sistema y una forma de jugar. Porque nosotros queremos organizar un trabajo colectivo. El fútbol, hasta que se demuestre lo contrario, es un deporte de 11 jugadores que juegan contra otros 11. La premisa sobre la que partimos nosotros como cuerpo técnico es que es mucho más fácil ganar a un rival cuando las funciones de cada futbolista dentro del terreno de juego están lo suficientemente claras para que tenga confianza en desarrollarlas y a la vez hay una unión con cada una de las funciones del resto de compañeros. Si yo un día digo, vamos a jugar 4-4-2, pongo 2 delanteros. Al día siguiente pongo un 5-3-2 o durante el transcurso del partido cambio. Al día siguiente juego un 4-2-3-1. Pues la cuarta semana yo creo que el jugador, por un sentimiento que tuve yo como cuando era futbolista, mira, ¿qué cojones me estará diciendo este? Porque es que cambia más de opinión que de nada. Entonces lo único que yo creo cambiando repetidamente de sistema y haciendo probaturas es confundir al futbolista. Y creo que el cuerpo técnico tenemos que intentar confundir al futbolista lo menos posible. Lo menos posible. E intentar que partiendo de la calidad individual de los jugadores, muchos partidos los gane el colectivo. También esas conclusiones las saca el cuerpo técnico del primer equipo y la secretaría técnica y toma una decisión. Creemos que debemos incorporar un lateral izquierdo, de hecho se ha firmado un lateral izquierdo porque, bueno, a mí no me ha hecho nada. Nada. Quien crea que yo actúo con un determinado futbolista por capricho, me conoce bien poco. Muy poco. Paredes no tengo ningún problema. Es más, todos los problemas que pude tener con Paredes se los dije a la cara. Repetidas veces. Si no estaba conforme con su forma de actuar o de jugar, se lo dije. Si él no estaba conforme con mi forma de actuar o de decidir, me lo decía, porque había diálogo. Esto es una cuestión de rendimiento. Yo con Paredes no tengo nada. Paredes tuvo la posibilidad de irse porque sabía su situación desde muy pronto. No sé cuántas ofertas tuvo reales. No sé si alguna mejor que el Zaragoza o de un nivel del Zaragoza o de un nivel más bajo que el Zaragoza, no lo sé. Y bueno, pues esto es así, ¿no? El entrenador actual del Zaragoza decide que juega poco. Los anteriores que tuvo en el Zaragoza, la temporada anterior, tampoco jugó muchos partidos. Y ahora, pues bueno, es un futbolista más de la plantilla al cual intentaremos sacar rendimiento. Yo creo que Paredes, igual que el resto de futbolistas que conforman la plantilla del Zaragoza, saben perfectamente
qué obligaciones tiene.